El Ministerio de Defensa informa. Al terrible accidente, el más grave en la historia de nuestras Fuerzas Armadas, de un avión Arabá, aquí cerca, en la provincia de Pastaza, cerca de Shell, que se estrelló. Murieron 22 soldados de la patria. La patria está de luto, sentimos un gran dolor. Insisto, esto no se contradice con la alegría de estar con ustedes, con la esperanza que pese a los golpes duros de la vida siempre debemos mantener, pero no nos olvidamos de nuestros soldados caídos, de sus familias. Hay 40 huérfanos exactamente, solo uno mayor de edad, de 20 años, el resto menores de 18 años, porque eran compañeros de tropa, de rango, oficiales de rangos no muy altos. El mayor rango era el teniente coronel. Dicho sea de paso, el teniente coronel Apolo fue el segundo al mando del GEO, que son las fuerzas especiales de nuestras fuerzas especiales, el grupo que me rescató el 30 de septiembre del 2010 y perdió la vida en ese accidente. Nuestro abrazo solidario a sus familias, a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marina Nacional, Fuerza Terrestre, sobre todo la Fuerza Terrestre, perdió muchos de sus comandos. Eran realmente soldados de élite, pero más allá de eso, eran seres humanos, ciudadanos, compañeros, esposos, padres, hijos. Hoy tenemos viudas, tenemos huérfanos, tenemos padres sin sus hijos. La patria, a su familia, les da un abrazo solidario. A la familia del capitán Darwin Viteri Pérez, quien era el piloto del avión, a la familia de Daniel Payo López, que era el copiloto, teniente de aviación del ejército, Edison Guevara Zúñiga, cabo segundo de aviación del ejército, Santiago Apolo Cubes, teniente coronel de caballería blindada, Juan Ordóñez Cordero, mayor de infantería, Gerson Flores Rodríguez, mayor de infantería, Carlos Alviar Landeta, mayor de infantería, Luis Bolaños Ramírez, capitán de infantería, Cristian Zambrano Pérez, capitán de infantería, Diego Icaza Mejía, capitán de infantería, Manuel Mena Costa, teniente de infantería, William Ortiz Amaquina, teniente de infantería, Edison Aguilar Fauta, sargento primero de infantería, Wilson Pila, sargento segundo de transporte, Oscar Villa Adriano, sargento segundo de caballería blindada, Edison Vargas Narváez, sargento segundo de infantería, Edwin Sinchihuano, sargento segundo de infantería, ella también estuvo con nosotros, uno de los GEO, nos acompañó incluso a Guatemala, Santiago Zarango Jumbo, cabo segundo de infantería, Oscar Pinta Puchaicela, cabo segundo de infantería. De la Fuerza Naval perdieron la vida Freddy Acosta, sargento segundo de infantería marina, Luis Ramírez Lozano, cabo primero de infantería marina. Y de la Fuerza Aérea perdió la vida Edison Mendoza Rendón, cabo primero técnico de aviación. Perdieron la vida preparándose para proteger nuestra vida. La patria nunca olvidará a nuestros soldados. Nuestra gratitud eterna a estos heroicos soldados de la patria y el abrazo solidario a sus respectivas familias. Los llevamos en el corazón, sabemos la pena enorme, es la mayor tragedia de nuestras Fuerzas Armadas en toda su historia. Son cosas incomprensibles, ¿no? Uno se pregunta por qué suceden estas cosas, tanto dolor, pero sucede, es la vida. En todo caso, pues, insisto, la patria no olvidará a nuestros soldados caídos. Veamos un video sobre esta tragedia que enluta, insisto, a nuestras Fuerzas Armadas y a la patria entera. Quiero indicarles que hemos recibido condolencias de todas partes del mundo, incluso del propio Papa Francisco. Muchas gracias por la solidaridad del mundo entero. Veamos la siguiente semblanza, por favor. El pasado martes 15 de marzo fue un día triste para la patria. Una trágica noticia consternó a todo el Ecuador. El accidente del avión militar Araba en la hacienda La Palmira, sector Fátima, en la provincia de Pastaza, daba como resultado el fallecimiento de los 22 ocupantes de la aeronave durante el curso de maestros de salto de paracaídas. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.
confirmándose el deceso de los 22 integrantes de las Fuerzas Armadas. En la lista de los ocupantes del avión militar se encontraba el teniente coronel de Caballería Blindada Santiago Apolo Cubes, oriundo de Sangolquí, quien participó en el rescate del presidente de la República Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010. El cuencano Juan Ordóñez Cordero, con rango de mayor de infantería. Con el mismo grado de mayor, Gerson Flores Rodríguez también falleció en el accidente. Flores desempeñaba el cargo de jefe del departamento del personal del Comando Paracaidista. Carlos Alvear Landeta, también mayor de infantería. Los capitanes del ejército Diego Icaza Mejía, de 35 años, originario de La Tacunga. Cristian Zambrano Pérez, de 37 años, radicado en Archidona. Y Luis Felipe Bolaños de Quito, de 35 años, también formaba parte del curso para maestros de saltos. Los tenientes de infantería Manuel Mena Acosta y William Ortiz, ambos de 31 años, oriundos de Quevedo y Quito respectivamente, perdieron la vida mientras tomaban el curso, que les permitiría convertirse en instructores de salto. El sargento primero de infantería Edison Aguilar Fauta se desempeñaba como instructor en la Escuela de las Fuerzas Especiales número 9 Alejandro Romo, desde noviembre del 2013. Wilson Pila Alvarado, con grado de sargento segundo de transportes, a sus 36 años se desempeñaba como conductor de vehículo mediano en su natal Atacunga. El sargento segundo de Caballería Blindada Oscar Villa Adriano, a sus 41 años, se desempeñaba como comandante del núcleo de reconocimiento del Grupo Especial de Comandos número 9. Edison Vargas Narváez, sargento segundo de infantería. Su inesperada partida fue ingrata noticia para sus compañeros. Antes de subir al avión, Edison llamó a su padre. Le dijo que este sería el último salto que realizaría. En el Grupo Especial de Operaciones número 9, Ecuador, existe una profunda tristeza en los compañeros del sargento segundo de infantería, Edwin Sinchiguano Isa. En esa unidad, Sinchiguano, de 37 años, se desempeñaba como comandante de elemento de asalto. A Luis Ramírez Lozano, la muerte lo sorprendió a sus 33 años. Era cabo primero de Infantería de Marina y pertenecía a la institución desde hace 13 años. El 6 de marzo viajó a Pastaza a realizar un curso para jefe de salto. El sargento segundo de Infantería de Marina, Freddy Acosta, también forma parte de los fallecidos. Acosta, de 36 años, tenía 18 años en la institución y era instructor de salto. Prestaba sus servicios en el oriente ecuatoriano. Al igual que Ramírez Lozano, fue velado y sepultado en su natal Milagro. El cabo primero técnico de aviación, Edison Mendoza, creció en la cooperativa Unión de Bananeros en Guayaquil. El cabo segundo de Infantería, Santiago Zarango, a sus 31 años, cumplía la función de analista de inteligencia en el Grupo Especial de Comandos número 9, originario del Cantón Calvas, en Loja. El cabo segundo de Infantería, Oscar Pinta, de 30 años, era oriundo de Loja. Sus restos fueron trasladados hasta su ciudad natal. Allí sus familiares le dieron el último adiós. El capitán de aviación del ejército, Darwin Viteri, estuvo al mando de la aeronave. Durante 8 años se desempeñó como piloto del ejército. Como copiloto de la aeronave estuvo el teniente de aviación del ejército, Daniel Payo López, de 32 años de edad. El cabo segundo de aviación, Edison Guevara Zúñiga, cumplía la función de mecánico en el vuelo del Araba. Así el país rinde homenaje a estos 22 soldados valientes de la patria. Qué tragedia, qué tragedia. Yo estuve ahí para recibir los féretros, fue durísimo, ¿no? Con los familiares y ver. Solo llegaron 17, porque 5 eran de la Amazonía, dicho sea de paso. Entonces no viajaron a Quito, ¿no? Pero ver los 17 féretros con la tricolor, que más y más impactante. Y queridos soldados, a ustedes también un abrazo, ¿no? Un abrazo solidario por la pérdida de sus compañeros. Y recuerden, lo más importante es que tienen que cuidar, para cumplir con su deber, es su vida, para poder cuidar la vida de los demás, para poder cuidar a su familia, para poder cuidar a la patria. Cuídense mucho. A las familias de nuestros soldados fallecidos, pues ellos saben que en la parte material no tienen que preocuparse. Yo siempre dejo un tiempo, después me reúno con los familiares para darles todo el apoyo a nivel material. Había madres que lloraban, decían: a mi único sustento, mi hijo, no, de eso no se preocupe. Lo único que no podemos remediar es la partida de nuestros soldados. En la parte material, pues la patria no va a dejar sola a las familias de nuestros
compañeros fallecidos. Yo quisiera expresar un especial saludo solidario al general Luis Castro, querido amigo, gran ser humano, comandante de la Fuerza Terrestre, porque él es comandante de Fuerzas Especiales. Él perdió ahí muchos de sus hombres que había comandado y tuvo que irlos a rescatar, tuvo que ir a sacar los cadáveres. Y un hombre tan duro como general de Fuerzas Especiales, con las lágrimas en los ojos, ¿no?, al haber perdido a sus compañeros. O sea, un abrazo al general Luis Castro, un abrazo a nuestras Fuerzas Especiales, orgullo de la patria. Quiero decirles que nuestros comandos, las Fuerzas Especiales, son de las mejores del mundo, siempre ganan los torneos a nivel internacional, a nivel latinoamericano, etc. Son un verdadero orgullo para el país. Esta es la nota triste en cuanto a la partida de seres humanos, de padres de familia, de soldados. Hay otra nota triste, pero de otra naturaleza, ¿no? La maldad, la irresponsabilidad, la insensatez, que tenemos que enfrentar, tenemos que hablar estas cosas si queremos seguir adelante como país. O sea, deben haber límites a las cosas. Algunos creen que libertad de expresión es cualquier cosa. Por favor, libertad de expresión no es gritar incendio en un cine lleno de gente. Eso es ser irresponsable, ¿verdad? Todo tiene su límite. Por ejemplo, en nombre de la libertad de expresión no se puede mentir, no se puede jugar con cualquier cosa, no se puede reír de cualquier cosa. Hay que respetar las creencias de los demás, hay que respetar los valores, principios de otras personas, ¿no? Pero aquí hay una terrible mala interpretación de lo que es libertad de expresión. Pero no solo eso, están en campaña electoral, tenemos grupos en redes sociales de la derecha, de Creo, etcétera, tergiversando todo lo que dice el presidente para ver si le hacemos daño a Correa. Pero algunas veces incluso ni siquiera es mala fe, sino falta de profesionalismo. Por ejemplo, se estrella el avión, el Arabá 206, es un avión israelí. ¿Qué es lo que saca el diario Comercio en su página web? ¿No? Informes históricos del ejército ecuatoriano señalan que los Arabá se adquirieron en 1975. Sí, algunos se hicieron en 1975. El que se estrelló se hizo en 1991. Esto es lo primero que sacó. Aquí está: el avión militar accidentado fue adquirido en 1975. Esto es falso, esto es mentira. Pero vamos a ver a qué dio pauta. Pero incluso si era en 1975, ¿qué culpa tiene el presidente? Porque además este es el mismo diario que todos los días critica el gasto público. Entonces aquí la crítica era ¿por qué no hemos reemplazado aviones en 1975? Lo cual era mentira. Pero incluso si hubiera sido verdad, ellos no son los primeros en criticar el gasto público. Ustedes ven la contradicción, ¿no? La doble moral que enfrentamos día a día. En verdad se ha hecho un reemplazo de la mayor parte de equipamiento. Nuestra preocupación siempre ha sido el bienestar de nuestros soldados, tropas, oficiales, la seguridad en la ejecución de sus labores, helicópteros, aviones nuevos, etc. Y por eso nos han criticado tanto el gasto público. Pero aquí, cuando creyeron que el avión era de 1975, ¿por qué no se hizo gasto público? Ustedes ven la contradicción, ustedes ven la irracionalidad. Qué difícil es gobernar con esta clase de periodismo, con esta clase de oposición. Sin embargo, les insisto, era mentira. Cuando se les pidió ya rectificar, sigamos por favor, ¿qué es lo que dice? ¿No? Israel, cuando se les pide rectificar, pero esta no es la rectificación, ¿o sí? Ya es, pero sostienen que se adquirieron en 1975. Entonces dicen, se adquirieron en 1975, ya no que es de 1975. Esta es la mala fe de cierta prensa. ¿Cuánto les cuesta decir, nos equivocamos, disculpen, nos apresuramos, no verificamos la información? Entonces cuando yo le digo a SECOM, mira lo que tiene la página web del Comercio, esto es un error, dile que corrijan, ¿ya? Entonces lo que dicen es, informes históricos del ejército señalan que los Arabá se adquirieron en 1975, ya no dice que es 1975, pero manipula la información al decir, actualmente en el país solo operaba el Arabá 206, que es de 1991, no de 1975. Israel fabricó estos aparatos en la década de los 60 y en el 2014 ese país lo retiró de su flota. Ustedes escuchan eso y dicen, el avión era de 1960 y es tan viejo que ya Israel no permite que vuele. Entonces esto es mentira. El modelo empezó a fabricarse en 1960. Es como decir que el Volkswagen Escarabajo empezó a fabricarse en 1938. El modelo, pero ese siguió fabricando hasta el 2014, en que paró la fabricación. En el caso de Volkswagen Escarabajo, paró la fabricación en el 2013. Pero ustedes todavía ven rodando Volkswagen Escarabajo, ¿verdad? Una cosa es que se haya fabricado el modelo hasta el 2013, otra cosa es que ya se haya prohibido que rueden los Volkswagen en el 2013.
Exactamente lo mismo acá. Empezó el modelo a fabricarse en los 60, como el Jumbo 747 a finales de los 60, etcétera, ¿no? Y paró de fabricarse el modelo del 2014, pero los aviones siguen volando. Pero aquí está la mala fe de cierta prensa. Se les pidió que aclaren eso. ¿Hay alguna cosa adicional o ya no? ¿Qué más? ¿No? Por fin, ¿ya? Cuando se les exige que digan la verdad, el avión militar accidentado fue adquirido en 1991. Informe del ejército ecuatoriano señala, incluso informes y señala en singular, que el Arabá accidentado este 15 de marzo de 2016 fue adquirido en 1991 y entró a operar en 1992. Pero no fue lo que dijeron antes, si se dan cuenta. No dicen mentimos, nos equivocamos, disculpen, nada. Y ya el daño estaba hecho. Por si acaso, el avión había pasado todas las pruebas técnicas, tenía 6.000 horas de vuelo, la vida útil de un avión es 30.000 horas de vuelo aproximadamente, acababa de pasar un overhaul. Habrá que esperar las conclusiones de la Junta Investigadora de Accidentes, si fue fallada mecánica, mal tiempo, etcétera, pero no puede haber tanta irresponsabilidad en decir cualquier cosa. Y le insisto, a regañadientes corrigieron entre comillas, sin disculparse. Después de haber sacado una falsedad, se les pidió que corrijan. El avión, cuando dijeron que el avión era de 1975, no es cierto. Entonces manipularon la información. Israel lo fabricó en los 60 y les permitió volar hasta el 2014. Falso. Se empezó a fabricar el modelo en los 60 y dejó de fabricarse el modelo en el 2014, que es diferente a que dejaron de volar en el 2014. ¿Sí me explico? ¿Ya? Y por último, dicen que sí es en 1995, señalando reportes históricos del ejército, pero en base a esos reportes históricos mintieron anteriormente y son incapaces de decir, ¿ya?, que se equivocaron. Pero ya era muy tarde, y esto es algo que tenemos que enfrentar los ecuatorianos. A mí no me importa si esto pasa a nivel mundial, no puede pasar en nuestro país, no podemos permitir esta irresponsabilidad. Enseguida, en base a esta información, quisieron politizar la noticia. La culpa es de Correa. Mientras que el cobarde Correa viaja en un avión nuevo, manda a sus soldados a volar en una chatarra. Entonces culpa de Correa el accidente. Fíjense los memes que sacaron enseguida en Twitter. Esto no es libertad de expresión, esto es cobardía en las redes sociales. Y por si acaso, esto es la derecha, sobre todo creo, algunos del MPD, que tienen equipos, ¿no?, preparados para esto, para darle la vuelta a cualquier cosa, tergiversar hasta las más terribles desgracias, tragedias, jugar con el dolor humano para ver si le hacen daño a Correa. Entonces sacaron esto. Legacy 2008, uso presidente y gabinete. En verdad, el Legacy es de la FAE y es para uso de la República. Hasta en eso, o mienten o no saben, ¿verdad? Costo 30 millones, en verdad costó 28 millones, pero con hangares, mantenimiento, seguro, repuestos, etc. Que me digan si es un avión más barato, dicho sea de paso. Es el avión más barato que encontramos de corto alcance. Después tuvimos que comprar uno francés de largo alcance, porque este avión solo tenía 6 horas de autonomía de vuelo, no podía cruzar el Atlántico, etc. Un avión brasileño. Arabá de 1972, ¿se dan cuenta cómo miente? Chatarra voladora, se presenta un criminal. Incluso si esto fuera cierto, ¿cómo rayo el presidente va a saber la situación de un avión, si está apto para volar o no volar? Eso lo tienen que decidir los comandantes. Pero además no es cierto. Pero ustedes ven cómo se juega hasta con las más grandes tragedias. Uso tropa, costo 22 muertos. El costo de arriba fue 30 millones, el de abajo fue costo 22 muertos. Compañeros, jóvenes, ecuatorianos, no por el presidente, yo me voy en mayo del 2017, por la patria, no por la revolución ciudadana, por la izquierda, por la derecha, por la civilización, por la unidad nacional. Rechacemos tanta miseria humana que se pone algunas veces en redes o en una supuesta libertad de expresión. Nada funciona si no hay valores. No va a funcionar el capitalismo, no va a funcionar el socialismo, no va a funcionar la democracia, no va a funcionar dictadura. Nada funciona si no hay valores. Y el principal valor es el valor de la verdad, el respeto al dolor ajeno. Hay límites que no se pueden pasar, les insisto. O sea, que odien a Correa, porque odian a Correa, no pueden utilizar una tragedia para hacer política y mintiendo. Insisto, en nombre de la libertad de expresión, ustedes no pueden en este momento gritar incendio para que todo el mundo salga corriendo y hay unos 10 muertos. No pueden. Hay límites a toda clase de libertad, no hay libertad ilimitada. Y el límite normalmente es el derecho de los demás. Y todos tenemos derecho a la verdad, a la honra, a la reputación, a la información adecuada. Todos a rechazar esto.
Queridos jóvenes, derecha, izquierda, los convoco a una cruzada. Cuando vean esta miseria humana en redes o en medios de comunicación con pseudos analistas, todos a rechazar con sus redes sociales, queridos jóvenes, o llamando a esa emisora pidiendo derecho a la réplica, etc. Muchas veces estos son troles, les insisto. Hay equipos de Creo, hay equipos del MPD solo para hacer daño y son perfiles falsos, son troles. Pero algunas veces si hay una persona real detrás de tanta infamia, si ustedes la conocen, evidencien el nombre, para que las redes no sean que juegan hasta con las tragedias más graves, más dolorosas. Miren lo que sacaron. Y parcialmente en base a la información de Diario del Comercio, aunque obviamente probablemente esta gente hubiera jugado con el dolor humano, con la verdad, así no hubiera habido la equivocación de Diario del Comercio. Pero les insisto, y tal vez lo que se olvidaron de decir, el Legacy llegó en diciembre del 2008. 2007 y 2008, 2 años. ¿Saben cuál era el avión presidencial? Se olvidaron de decir. Un Avro, ahí sí, este era el Avro, de 1970, con 50.000 horas de vuelo. No creo que eran menos, no se habían utilizado tanto. Pero el Avro de 1970, este era el avión presidencial. Entonces yo sí podía volar en una chatarra voladora, ¿no? Ahí no hay problema. Como odian la Correa, él sí. Entonces no hay derecho a cambiar un avión y que se mate el presidente. Este era el avión presidencial cuando yo llegué. Este era el país que encontramos. Sí, nos reíamos, ¿no? Porque en el colegio militar en Quito está la carroza de Eloy Alfaro, ahí a la entrada del colegio. Y nosotros decíamos, nosotros ganamos, tenemos el avión de Eloy Alfaro, ¿verdad? Entonces, este era un Avro de 1970. Yo volé 2007, 2008, ahí me estoy bajando de ese Avro. Y ustedes escucharon a uno de estos opositores decir, cuidado, el presidente vuela en una chatarra voladora. Nunca, ¿verdad? Ahí ustedes ven la doble moral. Entonces era urgente comprar un nuevo avión para la República. Los aviones son de la FAE, no son del presidente. Los opera la FAE, los pilotos son de la FAE, la compra la hace la FAE, da mantenimiento a la FAE, lo administra la FAE, el grupo GETAI de la FAE. Pero así se le miente al país, por el bien de la patria. Todos a rechazar tanta infamia. Así estén a favor o en contra del gobierno, pero todos debemos estar a favor de los valores fundamentales para una sociedad. Y uno de esos valores fundamentales es la verdad y no traspasar ciertos límites por pasión política que exista. No se puede utilizar una tragedia para politiquería, para tratar de hacerle daño al presidente, porque leyendo esto, ¿qué es lo que ve la gente, no? Un familiar de un soldado me ve en la calle, me pega un tiro, este miserable, él volaba en un avión nuevo y nuestro soldado un avión de 1972 en malas condiciones. Y esa misma prensa que induce a eso, como lo hizo con Eloy Alfaro, después se rasga las vestiduras llamando a la paz, a la unión, a rechazar tanta hipocresía, a rechazar tanta infamia. Hay límites en la vida, compañeros, y todas las dimensiones de la vida tienen que basarse en valores, a defender nuestros valores fundamentales. Bueno, y por supuesto, este no ha sido el único caso, ¿no? Es terrible. Acuérdense cuando el cobarde de Andrés Páez, todavía estoy esperando que me venga a ver, y seguiré esperando que nunca va a venir, es un cobarde. Cuando se accidentaron los DRUC, dijeron que habíamos comprado helicópteros de mala calidad, como que yo los compro, y que nuevamente el presidente es tan cobarde que él no volaba en los DRUC. Yo tengo más de 300 horas de vuelo en los DRUC. El helicóptero presidencial era un DRUC que se estrelló, yo no estaba ahí, pero se estrelló. Pero yo volaba en ese helicóptero, pregúntenle, 2, 3 veces por semana. Pero son las mentiras que se dicen por la miseria humana, la infamia. A rechazar eso, querido joven. O sea, como político, no hay mayor satisfacción que lo tengan que calumniar a uno para acusarlo de algo. Pero se pierde mucho como sociedad. Se pierde la verdad, la referencia, la moral. Ya no hemos caído en la inmoralidad. Inmoralidad es cuando hay referencia de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, algo bueno es moral, algo malo es inmoral. Amoralidad es cuando se perdieron las referencias. No permitamos que el país caiga en esa amoralidad, peor a nivel político. Algunos creen que la política es vacía de valores. No, no hay dimensión de la vida que sea ajena a los valores fundamentales. Pero más aún la política, si queremos sacar adelante al país,
tenemos que mantener los valores fundamentales en la política, el valor de la verdad, el valor del respeto hacia los demás, el valor de la responsabilidad. No perdamos eso, es demasiado costoso. Cuidado, estoy analizando la noticia del comercio. Yo no sé si en Israel en 2014 acabaron de prohibieron los arabás y lo que dice el comercio es correcto. O sea, lo que es incorrecto en la noticia es que en los 60, o sea, lo que nos induce a creer, en los 60 se fabricó el avión. No, se empezó a fabricar el modelo, y que en 2014 se suspendió, en ese país lo retiró de su flota. Eso no conozco, pero los arabá, ¿no? O sea, lo que probablemente se dejaron es de producir el modelo, pero los arabá siguen volando y seguían volando en nuestro país. Ese arabá es de 1991, 6.000 horas de vuelo, acaba de pasar una revisión completa. Y les insisto, ¿no? Ya no debería sorprendernos nada. Sin embargo, no perdamos, queridos jóvenes, esa capacidad de sorprendernos y de indignarnos. La indignación también es un valor democrático. Algunos creen que el estadista es el que no confronta. Que estamos locos. Por supuesto que hay que confrontar cuando se debe confrontar ideas, lo cual no significa caer en la violencia, pero confrontar la corrupción, la deshonestidad, la mediocridad, la traición a la patria, etc. La canallada, hay que saberla confrontar, la inmoralidad, la falta de ética. Entonces, compañeros, queridos jóvenes, a no perder ese valor fundamental de saber indignarse, no perder la capacidad de sorprenderse e indignarse cuando hay una canallada, cuando hay una inmoralidad. Veamos la canallada de la semana, veamos politiqueros, supuestos periodistas que muestran su miseria humana y politizan una tragedia como la que sufrió la patria. Adelante. La canallada de la semana. Algunos actores políticos ni en los momentos de dolor dejan de actuar con cinismo y total falta de ética. Juan Carlos Solines, de Creo, es de los más oportunistas. En su cuenta de Twitter: Avión con 22 miembros del ejército se accidenta en Pastaza. Habría advertencia de no operarlo desde marzo por falta de mantenimiento. Habría advertencia. Con el condicional habría, este político sin escrúpulos se cubre de semejante comentario. Y siguió: Falleció Teniente Coronel Santiago Apolo, quien rescató al presidente el 30 de septiembre y lo sacó en carro del hospital. Veamos cómo explica su gobierno la tragedia. O sea que esta lamentable tragedia es culpa del gobierno. Por cierto, Solines era de los políticos que negaba siempre el 30S. En su misma cuenta lo escribió más de una vez. Por ejemplo, en septiembre del año pasado dijo: 5 años de propaganda, libretos, festejos y persecución no logran borrar el estigma de una farsa convertida en tragedia y muerte. Y ahora, sin ningún escrúpulo, habla del 30 de septiembre, como este otro politiquero disfrazado de periodista, Gonzalo Rosero. Este momento pone la cara de mojigatos quienes han estado permanentemente ofendiendo a la institución militar. Me parece indignante desde todo punto de vista. Cuánta bajeza y cuánta canallada de estos politiqueros. Cuánta pobreza de alma, ¿no? Y un Gonzalo Rosero funge de periodista. Cuando lo vean acá, díganle mojigato. El único mojigato es un tipo como Gonzalo Rosero, que vende hasta su alma por su odio hacia el gobierno. Qué pena tener esa clase de periodistas. Los propios periodistas deberían rechazar, pero hay un espíritu de cuerpo terrible. Y qué pena tener politiqueros como Solines, ¿no? Un vicepresidente, candidato a vicepresidente de Lazo, que negaba el 30S. Ahora resulta que sí ha existido el 30S. Yo soy un canalla porque dejo fallecer a uno de los comandantes que me liberó el 30S. Hace un año lo negaba. Ahora soy lo contrario, ¿no? Un malagradecido porque hice volar una chatarra a uno de los comandantes que me libró el 30S. ¿Cómo hacer política con esta clase de políticos, compañeros? Jóvenes, a rebelarse, a saber indignarse y a rechazar a los políticos sin valores, a rechazar a la política que no se fundamenta en valores. No pasará, no volverán a pasar.
no sé, o sea, como líderes. Y líder, cuidado, no hay que negar el liderazgo, si el liderazgo no es algo malo. Los mediocres tratan de satanizarlo. En toda la historia de la humanidad se han estado liderazgos, ¿no? Bolívar fue un líder, Eloy Alfaro un líder. Por supuesto, yo no le digo ni a los talones, pero algo de liderazgo tengo. Liderazgo significa el que tiene capacidad de influenciar sobre los demás. Puede haber malos liderazgos, utilizar esa capacidad para servirse a los demás. Tengan la seguridad que si algo de liderazgo tengo toda mi vida, lo he utilizado para servir a los demás. Pero probablemente por ese liderazgo que la mediocridad llama caciquismo, caudillismo y todas esas cosas que se inventan, levanto pasiones. Hay gente que me quiere muchísimo, y es la mayoría. Y hay gente que me odia muchísimo, pero es la minoría, pero odia de verdad. Bueno, ya me voy en mayo del 2017, ojalá que vuelvan a tener paz en su alma y se les acabe el odio, que sobre todo destruye, no a quien lo recibe, sino a quien lo profesa, a quien lo expresa, a quien lo siente. Pero en todo caso, compañeros, hay límites, y yo veo que se están perdiendo esos límites, y eso nos daña como sociedad, como democracia. Algunos creen que así en toda parte del mundo. No. Ustedes tienen un periodista como el que acabamos de ver, diciendo mojigatos, que hemos fingido, porque hemos insultado a las Fuerzas Armadas, los odiamos, por querer más equidad en las Fuerzas Armadas, por recuperar los 41 millones del IFE, etc. Ese tipo enseguida, ¿no? Es despedido de cualquier medio de comunicación y no vuelve a locutar ni en la radio parroquial. Pero aquí tenemos un periodismo sin ética, sin referencias y tremendamente mediocre, con las excepciones de siempre. En todo caso, no es así, compañeros. En otros países, un político que miente, un político como Mussolini, que dice una barbaridad así, nadie vuelve a votar por él. Hay una sanción moral de la sociedad, si es que no hay sanciones legales. Aquí nos falta esa sanción moral, y por eso vemos tantos excesos. Y eso es muy peligroso, queridos jóvenes. Esto es contra impatria. Insisto, para esto no hay que ser partidario del gobierno, contrario. No, hay que compartir valores comunes que nos definen como sociedad, tener más cosas que nos una, que nos separe, el amor por la verdad, el amor por la vida, la solidaridad, etcétera, la responsabilidad. Pero yo veo que se está permitiendo demasiado. No hay esa sanción moral ante tanta mentira. El Ministerio de Defensa informó.